Bloom estaba sentada en su escritorio cuando el teléfono vibró. Dejó de traducir un documento legal del español y miró la pantalla. Era un mensaje de su marido. Mamá va a celebrar su 70º cumpleaños este fin de semana. Tenemos que estar allí. No se aceptan objeciones. Fay frunció el ceño mientras releía el mensaje. En los 3 años que llevaba casada con Elliot Kelvin, podía contar con los dedos de una mano las ocasiones en las que él la había llevado a eventos familiares. Y ahora, de repente, una invitación, ni siquiera una invitación, sino una orden, para el aniversario de Vivian Kelvin, la mujer que, en cada uno de sus escasos encuentros con su nuera, se las arreglaba para ser lo más breve y fría posible. ¿Por qué de repente? Escribió en su respuesta tratando de reprimir su irritación involuntaria. La respuesta de Elliot llegó rápidamente. Toda la familia estará allí. Mamá ha preguntado por ti. Por favor, Fay. Es importante para mí. Dejó el teléfono, se recostó en el sillón y cerró los ojos. La celebración familiar de los Kelvin era lo último que le apetecía. Esa gente nunca la había aceptado. Para ellos, siempre había sido una extraña, la hija del propietario de una pequeña cadena de tintorerías de Ohio, poco refinada para su aristocrático mundillo. Lo irónico era que Fay era políglota y hablaba con fluidez 6 idiomas. Se había formado en la Sorbona y, antes de conocer a Elliot, había trabajado como intérprete simultánea en la ONU. Pero para la familia Kelvin eso no parecía significar nada. Fay recordó su primer encuentro, una exposición de arte contemporáneo en la que ella trabajaba como traductora. Elliot se le acercó durante el descanso. Era alto, elegante, con unos ojos grises ligeramente burlones y una mata de pelo oscuro y ondulado. Ha traducido el concepto del artista con una precisión asombrosa, le dijo entonces. La mayoría de los traductores pierden los matices cuando se trata de arte abstracto. Ella se sintió halagada, no solo por el cumplido, sino también porque él realmente entendía esos matices. Elliot resultó ser un historiador del arte especializado en el modernismo francés. Su conversación pasó entonces de ser formal a personal, y al final de la noche intercambiaron sus números de teléfono. Los siguientes 6 meses fueron como un torbellino. Cenas románticas, largas conversaciones sobre arte y literatura, viajes juntos a Nueva York y Chicago para ver exposiciones. Elliot era atento, apasionado y parecía apreciar de verdad su inteligencia. Cuando le pidió matrimonio bajo el cielo estrellado de la Provenza, donde habían ido de vacaciones de verano, ella no dudó ni un segundo. La boda fue modesta, solo asistieron amigos cercanos y algunos familiares de Fay. Los padres de Elliot enviaron felicitaciones formales y un generoso cheque, pero no asistieron, alegando asuntos urgentes en Europa. En ese momento, Fay no le dio importancia. Los problemas comenzaron cuando regresaron de su luna de miel y se instalaron en el espacioso apartamento de Elliot en el centro de la ciudad. Su marido empezó a quedarse a menudo hasta tarde en el trabajo y, en casa, se mostraba distraído y distante. Cuando Fay le hablaba de sus proyectos, traducciones complejas para empresas y organizaciones internacionales con las que trabajaba a distancia, él asentía con la mirada ausente y luego desviaba la conversación hacia sí mismo o simplemente se marchaba a su despacho. Poco a poco, Fay empezó a darse cuenta de que Elliot, tan atento durante su noviazgo, en realidad tenía poco interés en su mundo interior. Para él, lo que importaba era su apariencia, su capacidad para mantener una conversación trivial e impresionar a sus colegas. Sus logros profesionales, sus pensamientos y sentimientos, todo eso quedaba al margen de su relación. Una llamada telefónica la sacó de sus recuerdos. Esta vez era Elliot quien llamaba. ¿Recibiste mi mensaje? Su voz sonaba tensa. Sí, solo estoy sorprendida, respondió Fay. Tu madre nunca ha tenido muchas ganas de verme en los eventos familiares. Es un aniversario importante. Toda la familia estará allí. Tienes que ir. ¿Tengo que ir?
Faye sintió cómo una ola de irritación la invadía. ¿No me lo estás preguntando, sino dándome un hecho? Elliot suspiró al otro lado de la línea. Lo siento, no era mi intención. Es solo que... Es muy importante para mí, Faye. Por favor, solo son 2 días, de viernes a domingo. Ella se quedó en silencio, mirándose las manos. Hace 3 años, habría aceptado sin dudarlo, deseando complacer a su marido. Pero ahora todo había cambiado. Su relación se parecía más a una asociación comercial que al amor. Vivían en el mismo apartamento, pero cada uno llevaba su propia vida. Está bien, dijo ella finalmente. Iré. Genial. La voz de Elliot denotaba alivio. Reservaré un coche para el viernes. Saldremos a las 2 de la tarde. De acuerdo, respondió Faye secamente y terminó la llamada. Miró el reloj. Tenía que terminar la traducción y enviársela al cliente antes de que acabara el día. El trabajo siempre le ayudaba a distraerse de los problemas de su vida personal. Faye abrió el correo electrónico y vio un nuevo mensaje de la Asociación Internacional de Iniciativas Ecológicas. Le ofrecían un contrato para traducir materiales para una importante conferencia en Ginebra. Era un trabajo prestigioso, bien remunerado, pero requería estar presente durante 2 semanas. Hace 3 años lo habría rechazado de inmediato. Elliot no aprobaba los viajes de trabajo prolongados. «Acabamos de casarnos, es necesario que te vayas», le decía entonces. Y Faye cedía, renunciaba a proyectos interesantes, reduciendo gradualmente sus contactos profesionales y pasando a trabajar a distancia. Ahora pensaba que tal vez valía la pena aceptar la oferta. Últimamente, Elliot estaba tan absorto en su carrera que difícilmente notaría su ausencia de 2 semanas. Fuera lloviznaba. Faye se sirvió una taza de café y volvió al trabajo. El contrato necesitaba una traducción precisa, sin la más mínima ambigüedad. Se sumergió en el texto, cambiando mentalmente entre el español y el inglés, buscando los equivalentes exactos de los términos jurídicos. En esos momentos se sentía en su elemento. Los idiomas siempre se le habían dado bien, desde la escuela. En la universidad estudió lingüística y relaciones internacionales, y luego obtuvo una beca para estudiar en la Sorbona. El francés se convirtió para ella casi en una segunda lengua materna. No solo lo hablaba, sino que pensaba y sentía en francés. Fue precisamente en París donde se enamoró del arte contemporáneo. Pasaba horas y horas recorriendo museos, absorbiendo la estética, el lenguaje de las formas y los colores. Más tarde, esta pasión le ayudó a encontrar un lenguaje común con Elliot, un hombre de un mundo completamente diferente. La familia Kelvin pertenecía a una clase social que Faye solo conocía por las películas y los libros. Dinero antiguo, pedigrí, contactos, todo lo que ella nunca había tenido. Los padres de Elliot, descendientes de emigrantes franceses, eran propietarios de una empresa de inversiones y de una colección de obras de arte valorada en millones. Cuando Elliot la invitó por primera vez a una cena familiar, aproximadamente un mes después de que comenzara su relación, Faye estaba nerviosa, pero decidida a causar una buena impresión. Se puso un elegante vestido negro, joyas discretas, y se peinó con un estilo clásico. Se preparó para la conversación, refrescando su memoria con las últimas noticias sobre arte y literatura. Pero la velada resultó ser un desastre. Vivian Kelvin, con su postura perfecta y su mirada fría, literalmente escaneó a Faye de pies a cabeza y, al parecer, la encontró indigna de más atención. Brent Kelvin, el padre de Elliot, fue cortés, pero distante. Audrey, la hermana menor de Elliot, parecía ser la única persona en la mesa que intentaba sinceramente incluir a Faye en la conversación. Lo que más sorprendió a Faye fue el comportamiento de Elliot. Junto a su familia, parecía haberse convertido en otra persona, más reservada, formal, con un extraño deseo de impresionar a sus padres. Después de aquella noche, Elliot rara vez la invitaba a eventos familiares. «Será aburrido para ti.
Solo estarán los socios de negocios de mi padre. Es una cena puramente formal. Las excusas eran diferentes, pero el resultado era el mismo. Fay se quedaba en casa y él iba solo. Y ahora, esta invitación inesperada. O, más bien, la exigencia de asistir al aniversario de su suegra. Algo no cuadraba. Fay terminó la traducción, se la envió al cliente y cerró el portátil. Se sentía agotada, pero no por el trabajo, sino por pensar en el fin de semana que se avecinaba. Tenía que pasar 2 días en compañía de personas que, en el mejor de los casos, la ignoraban y, en el peor, le mostraban abiertamente su desprecio. Se acercó al armario y empezó a rebuscar entre sus cosas, pensando en qué ponerse para la celebración. La mayoría de sus vestidos eran demasiado sencillos para los estándares de los Kelvin. Quizás valía la pena comprar algo nuevo, pero luego se contuvo. ¿Por qué iba a esforzarse por impresionar a personas a las que no les importaba? Que, muy probablemente, ya se habían formado una opinión sobre ella y no iban a cambiarla. Sonó el teléfono. Era Elliot otra vez. «Se me olvidó preguntarte», comenzó sin saludar, «¿podrías ponerte ese vestido azul? ¿Te acuerdas del que le gustó a mamá en la tarjeta de Navidad?» Fay lo recordó. Era un vestido de un diseñador famoso que Elliot le había comprado antes de las Navidades pasadas, especialmente para la foto que enviaron a sus padres. La única vez que Vivian Kelvin había algo en ella. «Está en la tintorería», mintió Fay. El vestido estaba colgado en el armario, pero la sola idea de complacer a su suegra le provocaba repulsión. «Qué pena», dijo Elliot con tono decepcionado. «Bueno, ponte algo adecuado. Ya sabes lo que le gusta a mamá». «¿Lo que le gusta a tu madre?», quiso replicar Fay. Pero en lugar de eso, se limitó a decir: «Ya lo arreglaré, Elliot». «Perfecto. Hasta esta noche, hoy me retrasaré», y colgó sin esperar su respuesta. Fay colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Lloviznaba en la calle y los transeúntes se apresuraban a refugiarse bajo sus paraguas. Contemplaba ese paisaje urbano tan familiar y pensaba en lo mucho que había cambiado su vida en los últimos 3 años. Cuando se casó con Elliot, imaginaba su unión como una asociación entre 2 personas iguales en sus aspiraciones y respeto mutuo. En cambio, poco a poco se convirtió en un accesorio, en un atributo de moda de su vida que debía mostrar en determinadas situaciones y ocultar en otras. Pensaba que había encontrado a alguien que valoraba su inteligencia, su talento, su mundo interior. Pero cada día estaba más claro que, para Elliot, lo más importante era que ella se ajustara a su idea de cómo debía ser su esposa. Una idea formada por su familia, especialmente por su madre. Fay suspiró y volvió al armario. Tenía que prepararse para el fin de semana. Y, tal vez, aprovecharlo para comprender de una vez por todas si su matrimonio tenía futuro. El viernes por la tarde, Fay metía cosas en la maleta, preparándose mentalmente para el fin de semana que se avecinaba. Se decidió por varios conjuntos elegantes pero discretos. Un traje pantalón verde oscuro para una reunión informal, un vestido de cóctel color marfil para la cena de aniversario y un par de conjuntos cómodos para el día a día. La mano de Fay se detuvo por un momento sobre el vestido azul que Elliot le había pedido. Lo sacó de la funda y lo examinó con ojo crítico. De diseño, con un corte impecable, costaba más que todo su vestuario antes de casarse. Elliot insistió en comprarlo, aunque a Fay ese estilo le parecía demasiado extravagante. Tras dudar un segundo, decidió meter el vestido en la maleta. No por Vivian, sino porque no quería más discusiones con su marido. Los últimos meses ya habían estado llenos de tensión. Cenas interminables en silencio, conversaciones corteses pero vacías sobre el tiempo y las noticias, dormir por separado con la excusa de tener horarios de trabajo diferentes. Elliot regresó a casa a las 2 en punto de la tarde y bajaron en silencio al coche que los esperaba. El chofer contratado por Elliot cargó su equipaje
y el coche se puso en marcha hacia Sandy Springs, donde se encontraba la finca ancestral de los Kelvin. Escucha, rompió el silencio Elliot cuando salieron de la ciudad. Quiero que este fin de semana transcurra sin problemas. ¿Qué significa eso?, preguntó Faye, mirando el paisaje que se deslizaba por la ventana. Simplemente, sé tú misma, pero quizá un poco titubeó, buscando las palabras adecuadas. ¿Una versión más moderada de ti misma? Faye se volvió hacia él, levantando una ceja. ¿Una versión más moderada? ¿Quieres decir que no debo bailar sobre la mesa con una botella de champán? Elliot suspiró. Ya sabes a qué me refiero. Mi familia son un poco anticuados. Son unos snobs, pensó Faye, pero en voz alta dijo, no te preocupes, seré un modelo de modales sociales. El resto del trayecto lo pasaron en silencio. Faye miró por la ventana y observó cómo el paisaje urbano daba paso a las afueras y, a continuación, a elegantes mansiones rodeadas de cuidados jardines. Sandy Springs era conocida por ser una de las zonas más prestigiosas del estado, donde vivían representantes de antiguas familias adineradas. La finca de los Kelvin se encontraba a las afueras de la ciudad, lejos del bullicio y de las miradas indiscretas. Cuando el coche giró por un largo camino de entrada bordeado de robles centenarios, Faye sintió cómo la tensión le paralizaba los hombros. Al final de la avenida apareció la casa, un majestuoso edificio de 3 pisos de estilo neoclásico con columnas y una amplia terraza. Siempre olvido lo impresionante que es, murmuró Faye. Elliot sonrió levemente, y en esa sonrisa Faye percibió una extraña mezcla de orgullo y vergüenza. La casa la construyó mi bisabuelo en 1920. Dicen que, tras la Revolución, la familia trajo algunos elementos decorativos de Francia. El coche se detuvo frente a la entrada principal. La puerta de la casa se abrió, y en el umbral apareció Vivian Kelvin, una mujer esbelta con un impecable peinado de cabello plateado. A pesar de su edad, conservaba la postura de una bailarina y una fría belleza que, sin duda, había roto más de un corazón en su juventud. Elliot salió rápidamente del coche y se acercó a su madre, besándola en la mejilla. Faye lo siguió, esbozando una sonrisa cortés. «Mamá, ¿te acuerdas de Faye?», dijo Elliot, y Faye percibió un tono de nerviosismo en su voz. «Por supuesto», respondió Vivian con un ligero movimiento de cabeza. «Me alegro de que hayas podido venir, querida». Su tono decía lo contrario, y su mirada se deslizó por Faye como si fuera un objeto, rápida y sin mucho interés. «Gracias por la invitación, señora Kelvin», respondió Faye. «Feliz aniversario». «Gracias», respondió Vivian secamente y volvió a dirigirse a su hijo. «Elliot, tu padre quiere hablar contigo sobre algunos cambios en la galería. Está en la biblioteca». «Por supuesto, mamá, pero primero vamos a acomodarnos. Le he pedido a Helen que prepare la habitación azul para ustedes», lo interrumpió Vivian. «Creo que Faye sabrá encontrar el camino sola, ¿no?» Faye asintió con la cabeza, aunque solo había estado en esa casa 2 veces y no se orientaba bien entre sus numerosos pasillos y habitaciones. Elliot parecía inseguro, pero bajo la mirada de su madre aceptó rápidamente. «De acuerdo, iré más tarde. Faye, ¿nos vemos en la cena?». Le apretó ligeramente la mano y siguió a su madre al interior de la casa, dejando a Faye junto al equipaje. Se le acercó un hombre silencioso vestido con uniforme, aparentemente el mayordomo o el asistente doméstico. «Permítame llevar sus cosas, señora», dijo con un ligero acento que Faye identificó como del norte de Francia, «y la acompañaré a su habitación». «Gracias», asintió Faye y lo siguió al interior de la casa. El interior de la mansión impresionaba por su lujo, pero no era ostentoso, sino discreto, lo que denotaba tradiciones centenarias y un gusto impecable. Suelos de mármol, muebles antiguos, cuadros con pesados marcos dorados. Cada objeto parecía tener su propia historia y valer una fortuna. Subieron por una amplia escalera hasta el segundo piso,
Recorrieron un largo pasillo y se detuvieron ante una puerta con un letrero azul. «La habitación azul, señora». El mayordomo abrió la puerta y entró con las maletas. «La cena se servirá a las 7 de la tarde. Si necesita algo, llame al teléfono interno». Fay le dio las gracias y se quedó sola en la espaciosa habitación con techos altos y una enorme cama con dosel. Las ventanas daban a un cuidado jardín con una fuente. Todo era impecable, pero impersonal. Ni un solo detalle que indicara que allí vivían personas con sus debilidades y preferencias. Deshizo las maletas, se dio una ducha y se puso un traje pantalón para la cena. Elliot no apareció. Fay miró el reloj. Aún quedaba media hora para la cena. Decidió echar un vistazo y salió de la habitación. La finca de los Kelvin parecía un museo, cuadros, esculturas, muebles antiguos. Fay, con su formación en historia del arte, podía apreciar el valor de la colección. Se detuvo ante un pequeño paisaje que, si no se equivocaba, era obra de Pizarro. «¿Te gusta?», se oyó una voz detrás de ella. Fay se dio la vuelta y vio a Audrey, la hermana de Elliot. A diferencia de su hermano y su madre, Audrey siempre le había parecido más accesible y sincera. Era alta, con los mismos ojos grises que Elliot, pero con una expresión más suave en el rostro. «Mucho», respondió Fay. «¿Es un Pizarro temprano?» «Sí», sonrió Audrey. «Eres una de las pocas personas que se da cuenta. La mayoría de los invitados se maravillan con los nombres más famosos de la colección». Se dieron la mano y Audrey sugirió: «Aún queda tiempo para la cena. ¿Quieres que te enseñe la casa? Te mostraré mis lugares favoritos donde me escondía de niña». Fay aceptó con gratitud. Atravesaron la galería, el jardín de invierno, la biblioteca, donde se oían voces masculinas apagadas tras la puerta cerrada. Al parecer, Elliot seguía hablando con su padre, y salieron a la terraza que daba al jardín. «¿Cómo te va con Elliot?», preguntó Audrey de repente cuando bajaron al jardín. Fay dudó un segundo. «Bien», respondió con indiferencia. «Los dos trabajamos mucho». Audrey la miró rápidamente, pero no siguió con el tema. «Sabes, siempre he envidiado tu facilidad para los idiomas», dijo en su lugar. «Elliot me ha contado que hablas 6 idiomas. Es increíble». Fay la miró con sorpresa. «¿En serio? Pensaba que no le interesaba especialmente esa faceta de mi vida». «Oh, está muy orgulloso de ti», dijo Audrey con seguridad. «Es solo que... ya sabes cómo son las familias. No siempre dices lo que sientes». Se acercaron a una pequeña glorieta cubierta de hiedra. Dentro había sillas de mimbre y una mesita con libros y revistas. «Este es mi refugio», sonrió Audrey. «Casi nadie viene aquí». Se sentaron y Audrey le ofreció a Fay una botella de agua de una pequeña nevera escondida debajo de la mesa. «¿Qué te ha contado Elliot sobre mis habilidades lingüísticas?», preguntó Fay mientras abría la botella. Audrey se quedó pensativa. «Bueno, que hablas con soltura español, alemán, italiano y, creo, también ruso». «Y francés», añadió Fay. «Estudié en la Sorbona». Audrey la miró extrañada. «¿En serio? No recuerdo que Elliot lo haya mencionado». Fay sintió una punzada desagradable en el pecho. ¿Por qué Elliot no había dicho nada sobre su conocimiento del francés a su familia? Su conversación se vio interrumpida por el sonido de unos pasos que se acercaban. 2 hombres caminaban por el sendero hacia ellas, Elliot y su padre, Brent Kelvin. Al ver a su esposa y a su hermana, Elliot se tensó visiblemente. «Ah, aquí están», dijo. «Mamá te está buscando, Audrey. Algo sobre los arreglos florales para la recepción de mañana». Audrey suspiró. «La historia de siempre. Lo siento, Fay, el deber me llama. Nos vemos en la cena». Se marchó, dejando a Fay a solas con su marido y su suegro. Brent Kelvin era un hombre alto y canoso, con porte militar y mirada penetrante. Asintió discretamente a su nuera. «Fay, me alegro de verte», dijo sin mucho entusiasmo.
¿Cómo estás? Bien, gracias, respondió ella. Felicidades por el aniversario de tu esposa. Brent asintió y se volvió hacia su hijo. Voy a cambiarme para la cena. Piensa en lo que te he dicho. Se marchó, dejándolos solos. ¿A qué se refiere?, preguntó Faye. Elliot se encogió de hombros. Asuntos de trabajo. Mi padre quiere que me haga cargo de la gestión de la sucursal oriental de la galería. ¿Y qué has decidido? Le he dicho que lo pensaré, respondió Elliot evasivamente. Vamos, nosotros también tenemos que prepararnos para la cena. Cuando regresaron a la sala azul, Elliot se dirigió directamente a la ducha, evitando seguir hablando. Faye observaba su espalda tensa y pensaba que casi no reconocía a su marido entre esas paredes. Era como si se pusiera una máscara y se convirtiera en otra persona, más rígida, más formal, siempre buscando la aprobación de sus padres. La cena se sirvió en el comedor formal, una sala enorme con una larga mesa de caoba con capacidad para 20 personas. Hoy solo estaban presentes los miembros de la familia, Vivian y Brent a la cabecera de la mesa, Elliot y Faye a un lado, Audrey y su marido Terence al otro. Vivian estaba sentada muy erguida, con un elegante vestido burdeos oscuro y un collar de perlas alrededor del cuello. Cada uno de sus movimientos era preciso, cada palabra cuidadosamente meditada. Mañana llegarán el resto de los invitados, dijo cuando sirvieron el primer plato, una exquisita crema. Esperamos a unas 50 personas. Todas las familias importantes estarán aquí, añadió Brent. Incluso los Lonsdale vendrán desde Europa. ¿En serio?, se animó Elliot. No he visto a Hugh y Penélope desde la subasta benéfica del año pasado. La conversación pasó a centrarse en los invitados, a la mayoría de los cuales Faye no conocía. Comió en silencio, sonriendo cortésmente cuando se dirigían a ella de vez en cuando. En un momento dado, Vivian se volvió hacia Terence y le dijo en francés: «¿Qué tal está la sopa, querido? La cocinera la ha preparado especialmente según tu receta». «Deliciosa, como siempre», respondió Terence. «Tienes los mejores cocineros de la región». Vivian sonrió con satisfacción y miró rápidamente a Faye como para comprobar si había entendido su conversación. Faye mantuvo una expresión neutra, aunque había entendido perfectamente cada palabra. «Y esta chica», continuó Vivian, sin apartar la mirada de Faye, «sigue siendo tan sencilla». Elliot podría haber encontrado a alguien mejor. Faye sintió que se le subían los colores a las mejillas, pero se contuvo. Elliot, sentado a su lado, carraspeó ligeramente, pero no dijo nada. Entendía cada palabra de su madre y su silencio equivalía a un asentimiento. «Mamá, por favor», dijo Audrey en voz baja, lanzando una mirada de disculpa a Faye. Vivian se limitó a encogerse de hombros y pasó al inglés. «Faye, querida, comes muy poco. ¿No te gusta la sopa?» «La sopa está deliciosa, señora Kelvin», respondió Faye educadamente. «Tienen unos cocineros realmente maravillosos». Lo dijo con tono normal, pero notó que Audrey le lanzaba una mirada rápida y atenta. Después de la cena, todos pasaron al salón para tomar café. Faye intentó mantenerse cerca de Audrey, la única persona con la que se sentía un poco cómoda. Elliot estaba absorto en una conversación con su padre. Vivian daba instrucciones al personal sobre la recepción del día siguiente y Terence, el marido de Audrey, estaba sumergido en la lectura de una revista de negocios. «Mañana será un día largo», dijo Audrey cuando se acomodaron en un rincón apartado del salón con sus tazas de café. «Los invitados empezarán a llegar después del almuerzo y la cena de gala está prevista para las 8 de la tarde». Faye asintió con la cabeza, pensando en cómo sobreviviría a ese día rodeada de desconocidos, la mayoría de los cuales probablemente compartían el esnobismo de Vivian. «Siento lo que ha dicho mi madre», dijo Audrey en voz baja en francés. «A veces puede ser muy cruel». Faye dudó, pero decidió mantener en secreto su conocimiento del francés. Solo miró a Audrey con curiosidad, como si no la hubiera entendido. Audrey negó con la cabeza y pasó al inglés.
No pasa nada, solo pensaba en voz alta. ¿Cómo va tu trabajo? Elliot me dijo que te dedicas a la traducción. Sí, para varias organizaciones internacionales, respondió Faye. Ahora mismo tengo un proyecto para una asociación ecologista, materiales para una conferencia en Ginebra. Suena interesante, dijo Audrey con sinceridad. ¿Vas a ir a Ginebra? Quizás. Faye miró a Elliot. Requiere estar allí 2 semanas. Aún no lo he decidido. En ese momento, Elliot se acercó a ellas. ¿De qué están hablando?, preguntó con una sonrisa forzada. Le estaba contando a Audrey mi nuevo proyecto, respondió Faye. Uno que puede requerir un viaje a Ginebra. No me habías dicho nada, frunció el ceño Elliot. La propuesta llegó esta mañana, dijo Faye con calma. No hemos tenido oportunidad de hablarlo. Elliot parecía descontento, pero no siguió con el tema delante de su hermana. Ya es tarde, dijo en su lugar. Mañana tenemos que estar despiertos. Faye, ¿vienes? Se despidieron de todos y subieron a la habitación azul. En cuanto se cerró la puerta detrás de ellos, Elliot se volvió hacia su mujer. ¿Qué es eso de viajar a Ginebra?, preguntó. Sabes que no podemos hacer planes para los próximos meses. Tengo proyectos importantes en la galería. Aún no he decidido nada, respondió Faye. Pero es una buena oportunidad para mi carrera. ¿Tu carrera? Elliot resopló. Ya tienes suficiente trabajo. ¿Para qué necesitas esos viajes? Faye suspiró profundamente, conteniendo su irritación. Porque soy una profesional en mi campo, Elliot. Y a veces mi trabajo requiere asistir a conferencias y eventos, igual que el tuyo. Elliot negó con la cabeza. Eso es completamente diferente. Mi trabajo es más importante que el mío, terminó Faye por él. Él no respondió, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. La mañana del aniversario de Vivian Kelvin comenzó para Faye con un ruido fuera de la ventana. Al acercarse, vio cómo llegaban uno tras otro por el camino de entrada los coches con el personal de servicio. Floristas, decoradores, camareros. En el jardín ya estaban instalando una carpa blanca para el cóctel antes de la cena. La impecable organización de la fiesta reflejaba el estatus de la familia y la importancia del evento. Elliot ya se había ido. Al despertarse, Faye descubrió que su lado de la cama estaba vacío y frío. En la mesita de noche había una nota que decía: «Estoy ayudando con los últimos preparativos. Nos vemos en el desayuno». Faye se saltó el desayuno, prefiriendo quedarse en la habitación un poco más para evitar los enfrentamientos matutinos con su suegra. Pidió café y tostadas al mayordomo y pasó la mañana revisando el correo electrónico del trabajo en su ordenador portátil. La oferta de trabajo en Ginebra seguía ocupando sus pensamientos. Por un lado, era una excelente oportunidad para volver a la vida profesional activa, pero, por otro, era otro motivo de conflicto con Elliot. Aunque, a juzgar por su conversación del día anterior, no estaba claro si tenía sentido salvar ese matrimonio. Alrededor del mediodía, llamaron a la puerta. Era Audrey. «He decidido salvarte del aislamiento», dijo sonriendo al entrar. «Mamá lleva desde esta mañana en modo general, mandando a todo el mundo. Has hecho bien en no bajar a desayunar». «Solo he decidido trabajar», respondió Faye cerrando el portátil. Audrey se sentó en el borde de la cama. «Escucha, entiendo que no te sientas cómoda aquí», dijo sin rodeos. «Mi madre puede ser complicada, y no eres la primera que se enfrenta a su especial forma de ser». Faye levantó una ceja con curiosidad. «¿En serio? ¿Tu hermano ya ha traído aquí a otras chicas que no cumplían con sus estándares?» Audrey se rió con incomodidad. «No, no es eso. Es solo que mi madre es muy selectiva en cuanto a sus simpatías. Ni siquiera mi marido, Terrence, se ganó su aprobación de inmediato, a pesar de que su familia es conocida en los círculos financieros desde hace 3 generaciones. Faye asintió, pensando que ella no tenía ninguna posibilidad de ganarse esa aprobación, teniendo en cuenta su origen. «En cualquier caso», continuó Audrey,
He venido a invitarte a dar un paseo. Los invitados no empezarán a llegar hasta las 4 y el cóctel es a las 5. Tenemos tiempo para salir de casa y tomar un poco el aire. Fay aceptó la oferta con gratitud. Cogieron unas mantas, a pesar de ser primavera, el viento aún era fresco, y se dirigieron a la parte más alejada del jardín, donde había un pequeño lago. Elliot y yo solíamos escondernos aquí cuando éramos niños, contó Audrey cuando se sentaron en un banco junto al agua. Era nuestro lugar secreto, donde huíamos de las estrictas reglas de la casa. Es difícil imaginar a Elliot como un rebelde, comentó Fay. Oh, era el más atrevido de los dos. Audrey sonrió al recordar. Siempre estaba ideando alguna aventura, llevando a las institutelas al borde de la histeria. Pero luego, algo pasó. No sé exactamente cuándo, pero empezó a cambiar. Se volvió más serio, más reservado, y empezó a esforzarse por cumplir las expectativas de sus padres. Fay se quedó pensativa. El Elliot que describía Audrey no se parecía en nada al hombre con el que se había casado. Su Elliot era reservado, sensato, a veces incluso estirado. Probablemente sea parte del proceso de maduración, dijo Fay. Todos cambiamos. Quizá, asintió Audrey sin mucha convicción. En cualquier caso, me alegro de que te haya conocido. Tú eres diferente, en el buen sentido. Regresaron a casa alrededor de las 3 de la tarde. Fay subió a la habitación azul para prepararse para la velada. Elliot seguía sin aparecer. Tardó mucho en elegir el vestido para la cena de aniversario. Al final, contrariamente a sus intenciones iniciales, decidió ponerse el vestido azul del que había hablado Elliot, no para complacer a su suegra, sino para demostrarse a sí misma que no le daba miedo esa gente ni sus juicios. El vestido le quedaba perfecto, resaltando su esbelta figura. Fay se peinó con un elegante moño, se puso los pendientes de zafiros, un regalo de sus padres por su graduación universitaria, y se miró críticamente en el espejo. Se veía impecable, pero por dentro sentía una tensión que ni la ropa cara ni las joyas podían ocultar. Llamaron a la puerta y Elliot apareció en el umbral, ya vestido con esmoquín. «Estás magnífica», dijo, mirando a su esposa con admiración. «Ese vestido te queda...» «Sí, recuerdo que tu madre lo vio», respondió Fay secamente. Elliot suspiró. «Escucha, sé que no todo es perfecto, pero vamos a pasar esta noche, ¿de acuerdo? Es importante para mi madre». «Por supuesto», asintió Fay. «Seré una nuera ejemplar». Bajaron las escaleras donde ya empezaban a reunirse los primeros invitados. La amplia sala de estar se llenó del ruido de las conversaciones, el tintineo de las copas y los sonidos del cuarteto de cuerda, situado en una esquina de la habitación. Vivian, con un elegante vestido negro y un collar de perlas, recibía a los invitados en la entrada junto a su marido. Parecía mucho más joven que sus 70 años. Era alta, de espalda recta y mirada penetrante. «Querida, por fin has bajado», dijo cuando Fay y Elliot se acercaron para saludarla. «Y con ese vestido, una elección excelente». El cumplido sonó inesperado y Fay se sintió desconcertada por un momento. «Gracias, señora Kelvin. Feliz cumpleaños». «Oh, dejemos las formalidades», sonrió Vivian con inesperada calidez. «Llámame Vivian. Somos familia, ¿no?». Se volvió hacia los invitados que se acercaban, dejando a Fay perpleja por este repentino cambio de humor. Las siguientes 2 horas transcurrieron entre conversaciones triviales. Elliot, inesperadamente atento, no se separó de su esposa, presentándola a los invitados e involucrándola en las conversaciones. Fay se fue relajando poco a poco e incluso empezó a disfrutar de la velada. ¿Quizás se había preparado para lo peor sin motivo? A las 7 de la tarde invitaron a todos al comedor, que se había convertido en un salón de banquetes para el evento. Las largas mesas estaban dispuestas en forma de P, decoradas con arreglos florales y velas. Cada lugar estaba marcado con una elegante tarjeta con el nombre del invitado. Fay descubrió que estaba sentada junto a Elliot,
pero a cierta distancia de la cabecera de la mesa, donde se encontraban Vivian, Brent y los invitados de honor. La cena fue exquisita. 6 platos, cada uno acompañado de un vino cuidadosamente seleccionado. La conversación fluyó con naturalidad. Los invitados hablaron de arte, política, viajes, temas en los que Fay se sentía lo suficientemente segura como para mantener la conversación. Para el postre, todos se relajaron un poco gracias al vino y la buena comida. Entonces, Vivian se levantó de su asiento con una copa de champán en la mano. «Queridos amigos», comenzó, mirando a todos los presentes, «quiero darles las gracias por compartir conmigo este día tan especial. 70 años es un hito, un momento en el que empiezas a valorar no tanto los logros como las relaciones. Y estoy inmensamente agradecida por la relación que tengo con cada uno de ustedes». Hizo una pausa y sonrió a los invitados. «Y ahora, permítanme continuar en la lengua de mis antepasados», dijo, pasando al francés. «También quiero expresar mi gratitud a mi familia, que es el pilar de mi vida. También quiero expresar mi gratitud a mi familia, que es el pilar de mi vida», tradujo mentalmente Fay. «Mi marido, Brenton, que siempre ha sido mi roca, mi hijo Elliot, del que estoy tan orgullosa, y mi querida hija Audrey, con su marido Terence. Mi marido, Brenton, que siempre ha sido mi roca, mi hijo Elliot, del que estoy tan orgullosa, y mi querida hija Audrey, con su marido Terence». Los invitados asintieron con comprensión. Muchos de ellos hablaban francés con soltura. Vivian continuó. «Y por supuesto entre nosotros está la esposa de Elliot, esa chica, ¿cómo decirlo con delicadeza? Esa chica que es tan diferente de lo que esperábamos para nuestro hijo. Y, por supuesto, entre nosotros está la esposa de Elliot. Esta chica, ¿cómo decirlo de forma educada? Esta chica que es tan diferente de lo que esperábamos para nuestro hijo». Fay sintió que le ardían las mejillas, pero mantuvo una expresión neutra en el rostro. Vivian, al ver que su nuera no reaccionaba, continuó con más audacia. «Una chica de ninguna parte, sin una educación refinada, sin contactos, que cree que el simple conocimiento de idiomas puede sustituir a generaciones de cultura y buen gusto. Una chica de ninguna parte, sin una educación refinada, sin contactos, que cree que el simple conocimiento de idiomas puede sustituir a generaciones de cultura y buen gusto». Se oyeron risas en la mesa. Los invitados que entendían francés se miraron con sonrisas cómplices. Fay notó que Audrey se tensó y que Terence parecía incómodo, pero lo que más le llamó la atención fue la reacción de Elliot. Él sonreía, no solo por cortesía, sino con evidente placer, como si la broma de su madre fuera realmente ingeniosa. Vivian, animada por la reacción del público, continuó. «Pero la aceptamos, ¿no? Porque que Elliot la eligió, aunque sospecho que a veces se arrepiente de esa elección. Ella no entiende nuestro mundo, no pertenece a él. Es como se suele decir, un pato entre cisnes. Pero la aceptamos, ¿no? Porque Elliot la eligió, aunque sospecho que a veces se arrepiente de esa elección. Ella no entiende nuestro mundo, no pertenece a él. Es como se suele decir, un pato entre cisnes». Las risas se hicieron más fuertes. Elliot se reía abiertamente con todos los demás. Fay se sentó con el rostro impasible, sintiendo cómo la ira crecía dentro de ella. No tanto por las palabras de Vivian, ya se imaginaba la opinión que su suegra tenía de ella, como por la traición de su marido. «¿Qué opinas, Elliot?», le preguntó Vivian a su hijo. «Tu esposa no entiende ni una palabra de lo que digo, ¿verdad? Es nuestro pequeño secreto». «¿Qué opinas, Elliot? Tu esposa no entiende ni una palabra de lo que digo, ¿verdad? Es nuestro pequeño secreto». «Sí, mamá, es nuestro secreto», respondió Elliot, lanzando una rápida mirada a su esposa. «Ella no sabe francés. Es a veces conveniente». «Sí, mamá, es nuestro secreto. Ella no sabe francés. Es a veces conveniente». Vivian sonrió con satisfacción y se volvió hacia Fay.
Querida, solo les estaba diciendo lo felices que estamos de que te hayas unido a nuestra familia y lo maravillosa que eres como esposa para Elliot. Gracias, Vivian, respondió Faye con serenidad. Es muy amable de tu parte. Y ahora, Vivian levantó su copa. Propongo un brindis por la familia, por la amistad, por las tradiciones que conservamos y transmitimos a las siguientes generaciones. Todos levantaron sus copas. Faye bebió mecánicamente un sorbo de champán, sintiendo su amargor en la lengua. Después del brindis y el postre, los invitados comenzaron a regresar al salón para tomar café y licores. Elliot se alejó para hablar con uno de los socios comerciales de su padre. Faye se quedó sentada a la mesa, ordenando sus pensamientos. Se sentía completamente vacía. Este viaje le había abierto los ojos definitivamente sobre su matrimonio. Elliot nunca la había visto como una compañera igualitaria. Para él, ella era un accesorio, un complemento de su imagen de exitoso historiador del arte. No apreciaba su inteligencia, su talento, su personalidad. Y, lo peor de todo, participaba activamente en las burlas hacia ella. Faye miró hacia la sala de estar. A través de la puerta abierta, vio a Vivian rodeada de invitados, recibiendo felicitaciones y cumplidos. Elliot estaba de pie cerca de ella, conversando animadamente con un hombre mayor que Faye no conocía. Tomó una decisión. Levantándose lentamente, Faye se dirigió al salón. Pasó entre los invitados sin hablar con nadie, con el único objetivo de llegar hasta Vivian. Su suegra acababa de despedirse de su interlocutor cuando Faye se acercó a ella. «Vivian», dijo Faye, tomándola de la mano, «quiero darle las gracias por esta reveladora velada». Vivian se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Gracias a usted», continuó Faye en un francés impecable. «Por fin he visto la verdadera cara de su hijo y de toda su familia. Gracias por esta valiosa lección». Vivian palideció. Abrió la boca, pero no pudo articular palabra. «Creo que mi estancia aquí ha terminado», añadió Faye. «Le deseo lo mejor a usted y a su tan obediente hijo». Soltó la mano de su suegra y, sin mirar atrás, se dirigió hacia la salida del salón. Al pasar junto a Elliot, cruzó la mirada con él. La expresión de su rostro cambió de sorprendida a asustada cuando comprendió lo que había sucedido. «Faye, espera». Intentó detenerla, pero ella siguió adelante sin detener el paso. En el vestíbulo se topó con Audrey. «¿Qué ha pasado?», preguntó ésta al ver su estado. «¿Estás bien?» «Todo va bien», respondió Faye. «Es que por fin todo ha encajado». Subió las escaleras sintiendo que con cada paso le resultaba más fácil respirar, como si se estuviera quitando de encima el pesado fardo que había llevado todos estos años. Faye apenas había cerrado la puerta de la habitación azul cuando oyó pasos apresurados en el pasillo. Unos segundos después, llamaron bruscamente a la puerta. «Faye». La voz de Elliot sonaba agitada. «Ábreme, por favor. Tenemos que hablar». Ella no respondió, sacando metódicamente cosas del armario y metiéndolas en la maleta. El vestido gris que llevaba el día de su primera cita, la blusa de seda que él le había regalado por su aniversario, recuerdos que ahora parecían pertenecer a otra vida y a otras personas, volvieron a llamar a la puerta con más insistencia. «Faye, sé que estás ahí. Abre la puerta». Ella suspiró, consciente de que no podía evitar esa conversación. Se arregló el pelo, respiró hondo y se acercó a la puerta para abrirla. Elliot parecía desconcertado. Su cabello, normalmente peinado con esmero, estaba revuelto. La pajarita se le había torcido y en sus ojos se leía una mezcla de miedo y desconcierto. «¿Qué ha sido eso?», preguntó entrando en la habitación y cerrando la puerta tras de sí. «Me has avergonzado delante de todos los invitados». Faye levantó una ceja con escepticismo. «¿Yo te he avergonzado?», repitió con tono gélido. «¿No eras tú quien se reía junto con tu madre y todos los invitados de tu esposa?». Elliot se pasó la mano por el pelo, claramente nervioso. «No lo entiendes. Mi madre, ella es así.
No quería montar una escena en su aniversario. Claro, asintió Faye con una sonrisa amarga. Es mucho más fácil reírse con todos de tu esposa que, según tú, no entiende nada. Intentaba protegerte, exclamó Elliot. Si le hubiera dicho que hablas francés, ella simplemente habría encontrado otra forma, de ser ella misma. ¿Protegerme? Faye se rió, pero no había alegría en su risa. A ver si lo entiendo. Le ocultaste a tu familia que tu esposa habla con fluidez su idioma materno para que pudieran insultarla impunemente delante de ella, ¿y a eso lo llamas protegerme? Elliot la miró con una expresión mezcla de culpa e irritación. Estás exagerando. Mamá a veces es brusca, pero no quería decir... Oh, sabía perfectamente lo que decía, la interrumpió Faye, mientras seguía metiendo cosas en la maleta. Y tú también. Todos lo sabíais perfectamente. Elliot vio la maleta medio llena y abrió mucho los ojos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te parece? Preguntó Faye sin levantar la vista. Me voy. No seas tonta, dijo él, acercándose a ella e intentando cogerle la mano, pero Faye se apartó. Es medianoche. ¿A dónde vas a ir? A un hotel, respondió ella con calma. Y mañana volveré a casa, recogeré el resto de mis cosas y me iré. No te preocupes, dejaré las llaves al conserje. Elliot palideció. No puedes irte así sin más. Estamos casados. ¿De verdad? Faye finalmente lo miró a los ojos. Y yo que pensaba que para ti solo era un accesorio útil, que podías mostrar cuando necesitabas impresionar a tus colegas y esconder cuando tu preciada familia estaba cerca. Elliot se dejó caer en el borde de la cama, como si de repente se le hubieran agotado las fuerzas. No es así. Te quiero, Faye. ¿Me quieres? Se detuvo, con la blusa en las manos. Elliot, ni siquiera me conoces. 3 años de matrimonio y no te has molestado en decirle a tu familia que estudié en la Sorbona, que hablo 6 idiomas, que trabajé en la ONU, que no soy simplemente una chica de ningún sitio, sin educación refinada, sin contactos, como dijo tu madre. Se produjo una pausa incómoda. Elliot miró al suelo, evitando su mirada. Todo es complicado, dijo finalmente. Mi familia tiene ciertas expectativas. Sí, lo sé, sonrió Faye con amargura. Esperaban que te casaras con una chica de tu círculo, con el pedigrí adecuado, los contactos y la cuenta bancaria. Pero tú me elegiste a mí, y luego, durante todos estos años, intentaste fingir que eso no había sucedido, o que yo era diferente de lo que realmente soy. Nunca me avergoncé de ti, protestó Elliot, pero su voz sonaba poco convincente incluso para él mismo. ¿No? Faye cruzó los brazos sobre el pecho. Entonces, ¿por qué nunca me invitaste a los eventos familiares? ¿Por qué siempre encontrabas excusas para que no conociera a tus padres? ¿Por qué nunca les contaste mis logros profesionales? Elliot guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. ¿Sabes qué es lo más triste? Continuó Faye en voz más baja. Todos estos años he intentado convencerme de que solo era paranoia, que nuestros problemas eran las dificultades normales de cualquier matrimonio, que tu indiferencia hacia mi carrera, mis intereses, mis pensamientos, era solo consecuencia de tu carga de trabajo. Se acercó a la ventana y miró el jardín iluminado por las farolas. Los invitados seguían abajo, la música y las risas llegaban incluso hasta allí. Pero hoy por fin he visto la verdad, dijo Faye en voz baja. Nunca me has querido tal y como soy. Te gustaba la imagen que te habías creado en tu cabeza, una esposa tranquila y obediente que te admirara y no exigiera mucha atención. Elliot se levantó y se acercó a ella, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Faye, las cosas no son tan sencillas. Sí, puede que no siempre haya sido el marido perfecto, pero podemos arreglarlo todo. Empecemos de nuevo. Hablaré con mis padres, les explicaré todo. ¿Explicar qué? Preguntó Faye. ¿Que tu esposa no es tan tonta como tú creías? Que es, imagínate,
culta y educada? ¿Y crees que eso cambiará algo? Ella negó con la cabeza y volvió a la maleta. No se trata de tus padres, Elliot. Se trata de ti, de cómo me ves, de cómo me tratas, de que nunca me has considerado tu igual. Eso no es cierto, exclamó él. Siempre he admirado tu inteligencia, tus habilidades. ¿De verdad? Fay cerró la maleta y subió la cremallera. Entonces, ¿por qué siempre has sido tan despectivo con mi trabajo? ¿Por qué cada vez que me ofrecían un viaje de negocios encontrabas una razón para que no pudiera ir? ¿Por qué nunca me has preguntado por mis proyectos, por mis logros? Elliot abrió la boca, pero no supo qué responder. Exacto, asintió Fay. Ni siquiera puedes recordar en qué he estado trabajando durante los últimos 6 meses, ¿verdad? Porque nunca te ha interesado. Cogió la maleta y se dirigió hacia la puerta. Espera, Elliot le bloqueó el paso. No puedes irte así sin más. ¿Qué les diré a los invitados? ¿Qué pensarán mis padres? Fay se rió con amargura. Ya veo. Incluso ahora te preocupa más lo que pensarán los demás que mis sentimientos. Ella intentó esquivarlo, pero Elliot la agarró del brazo. No es eso lo que quería decir. Su voz sonaba casi suplicante. Es solo que no tomemos decisiones precipitadas. Piénsalo bien. Hablaremos mañana, cuando ambos nos hayamos calmado. Estoy completamente tranquila, respondió Fay, liberando su mano. Y nunca he estado tan segura de mi decisión como ahora. Pero Elliot no se rindió. Piensa en nosotros, en nuestro matrimonio. 3 años juntos. ¿De verdad estás dispuesta a tirar todo eso por la borda por una broma estúpida? No es una broma, Elliot, dijo Fay en voz baja. Es solo la gota que colma el vaso. Estoy cansada de fingir que todo va bien cuando, en realidad, nuestro matrimonio se ha convertido en una farsa hace tiempo. Ella lo miró directamente a los ojos. Ya no puedo seguir siendo la esposa que tú quieres ver. Quiero ser yo misma, vivir mi vida, dedicarme a lo que me importa, estar con gente que me aprecia tal y como soy. Elliot la miró con una expresión en la que se mezclaban la incredulidad, el resentimiento y el miedo. ¿Estás hablando de divorcio?, preguntó después de una pausa. Sí, respondió Fay simplemente. Presentaré los papeles la semana que viene. Se quedaron en silencio, mirándose como si fueran dos extraños. 3 años de vida en común, miles de recuerdos compartidos, planes para el futuro. Todo eso se desmoronó en una sola noche. Llamaré a un taxi, dijo finalmente Fay. No te preocupes, lo esperaré en la puerta para no molestar a tus invitados. Puedo llevarte, ofreció Elliot. Hay un buen hotel en la ciudad. No, lo interrumpió Fay con firmeza. Me las arreglaré sola. Elliot parecía perdido, como un niño al que de repente le han quitado su juguete favorito. ¿Qué les digo a mis padres? La verdad, Fay se encogió de hombros. O una mentira. Elige tú mismo, que eres un maestro en eso. Cogió el abrigo y el bolso. Fay. Elliot lo intentó una vez más. Te quiero. Por favor, dame una oportunidad para arreglarlo todo. Ella se detuvo un instante, sintiendo una punzada de remordimiento. En otro tiempo había amado sinceramente a ese hombre y había creído en su futuro juntos. Pero ahora esos sentimientos le parecían tan lejanos como si pertenecieran a otra mujer en otra vida. Adiós, Elliot, dijo Fay con suavidad. Espero que encuentres lo que buscas. Salió de la habitación sin mirar atrás. El pasillo estaba silencioso y vacío. Fay se dirigió a la escalera trasera, deseando evitar encontrarse con los invitados en el vestíbulo principal. Bajó las escaleras y salió por la puerta lateral al jardín. El aire nocturno era fresco y limpio. Fay respiró hondo y sintió una extraña ligereza. La decisión que hasta hacía poco le parecía imposible, ahora le parecía la única correcta. Sacó el teléfono y llamó a un taxi, indicando la dirección de la finca. 20 minutos de espera, le informó la aplicación. Fay caminó lentamente por el camino hacia la puerta.
A sus espaldas se oía música y risas procedentes de la casa, brillantemente iluminada. Delante de ella se extendía la oscuridad y la incertidumbre, pero, por alguna razón, ya no le daba miedo. Sentada en un banco junto a la puerta, esperando el taxi, Faye recordó los últimos 3 años. Cómo, poco a poco, día tras día, había renunciado a partes de sí misma para cumplir con las expectativas de su marido y su familia. Cómo, lenta pero inexorablemente, había perdido su independencia, sus ambiciones, su esencia. Pensaba en cómo Elliot, a quien consideraba el amor de su vida, en realidad nunca la había conocido de verdad. No sabía o no quería saber lo que era importante para ella, cómo vivía, con qué soñaba. Las luces de un taxi que se acercaba la sacaron de su ensimismamiento. El coche se detuvo y el conductor salió para ayudarla con la maleta. ¿Al centro?, preguntó. Sí, asintió Faye. Al Hotel Continental, por favor. Al subir al taxi, echó una última mirada a la majestuosa casa de los Kelvin. Allí, entre esas paredes, había quedado una parte de su vida, pero no sentía remordimientos, solo alivio y una extraña tranquilidad, como si por fin se hubiera quitado un gran peso de encima. «Vamos», le dijo Faye al conductor, y el taxi se puso en marcha, llevándola hacia una nueva vida. Elliot observaba cómo se alejaba el taxi desde la ventana de la habitación azul. Tenía el rostro pálido y la mirada perdida. No podía creer que Faye se hubiera ido de verdad. Le parecía una especie de sueño surrealista del que estaba a punto de despertar. Un golpe en la puerta lo sacó de su estupor. En el umbral estaba su madre, con una mezcla de irritación y curiosidad en el rostro. «¿Qué pasa, Elliot?», preguntó Vivian. «¿Dónde está tu esposa? Los invitados preguntan por vosotros». Elliot miró a su madre, viéndola por primera vez sin la admiración habitual. Una mujer autoritaria y manipuladora que siempre sabía lo que era mejor para todos los que la rodeaban, especialmente para su hijo. «Se ha ido», respondió lacónicamente. Vivian levantó las cejas con sorpresa. «¿Se ha ido? ¿A dónde? ¿Cómo podía haberse ido en medio de la recepción?» «Me ha dejado, mamá», aclaró Elliot, sintiendo una extraña indiferencia. «Faye se va a divorciar». «¿Qué tontería es esa?», exclamó Vivian, entrando en la habitación y cerrando la puerta tras de sí. «Por mi pequeña broma, no pensé que fuera tan sensible». «No se trata de la broma», respondió Elliot con cansancio. «Se trata de todo, de cómo la tratábamos, de cómo te permitía tratarla, de en quién me convertí a vuestro lado». Vivian frunció el ceño. «¿De qué estás hablando? Siempre quisimos lo mejor para ti. Esa chica simplemente no encajaba en nuestra familia. Estoy segura de que pronto comprenderás que es lo mejor». Elliot se rió, pero en su risa no había alegría, solo amargura. «Sabes, mamá, siempre he admirado tu seguridad en que sabes lo que es mejor para todos. Pero esta vez te equivocas». Se acercó a la ventana y miró el jardín nocturno, por donde hacía poco había pasado su esposa, alejándose de su vida. «Faye era lo mejor que me había pasado, y la perdí porque quería complaceros, porque no tuve el valor de ser yo mismo, de vivir mi vida». Vivian miró a su hijo con perplejidad. «Estás diciendo tonterías», le espetó. «Baja, los invitados están esperando. Lo discutiremos más tarde, cuando te hayas calmado». Se dio la vuelta para marcharse, pero Elliot la detuvo. «No voy a bajar», dijo con firmeza. «Me voy. Discúlpame ante los invitados». «¿Qué?». Vivian se volvió, con expresión de sorpresa. «No puedes irte. ¿Qué les voy a decir?». «La verdad», respondió Elliot sacando el teléfono para llamar a un taxi. «O una mentira. Elige tú misma, ya que eres una experta en eso». Repitió las palabras de Faye, y éstas resonaron con amarga ironía en su alma. Vivian se quedó en la puerta sin saber qué decir, por primera vez desconcertada e insegura. «Te arrepentirás», dijo finalmente. «Mañana te darás cuenta de lo estúpido que has sido». «Quizá»,
admitió Elliot. Pero, ¿sabes qué, mamá? He vivido demasiado tiempo con miedo a hacer algo de lo que me arrepintiera, y al final me he arrepentido de lo que no hice. Se dio la vuelta, dando a entender que la conversación había terminado. Vivian se quedó un segundo más y luego salió, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. Al quedarse solo, Elliot se sentó en el borde de la cama, donde hasta hacía poco había dormido Faye. Se sentía vacío y extrañamente libre al mismo tiempo, como si algo dentro de él se hubiera roto y liberado. Las estrellas titilaban fuera de la ventana, indiferentes a los dramas humanos. Las mismas estrellas brillaban sobre la Provenza cuando le pidió matrimonio a Faye. Ella se rió, feliz y enamorada, y le prometió que lo amaría para siempre. ¿Qué había pasado con esas dos personas? ¿Dónde habían quedado sus sueños y sus planes? Elliot no sabía las respuestas a esas preguntas. Solo sabía que hoy había terminado un capítulo importante de su vida y que él mismo era el culpable de ese final. Faye se despertó con el sonido de la lluvia golpeando la ventana. No comprendió de inmediato dónde estaba. Luego recordó la habitación de hotel a la que había llegado casi a las 2 de la madrugada, agotada emocional y físicamente. El reloj marcaba las 10 de la mañana. Fuera de la ventana, el cielo gris de Sandy Springs parecía el decorado perfecto para su estado de ánimo. Le vinieron a la mente los acontecimientos de la noche anterior. El humillante brindis de Vivian, la risa de Elliot, sus inútiles excusas posteriores. Todo parecía surrealista, como un episodio de una mala telenovela. Pero el dolor era muy real. Faye miró el teléfono. 6 llamadas perdidas de Elliot y una decena de mensajes. No los leyó, simplemente los silenció y lo dejó a un lado. Una hora más tarde, ya estaba sentada en un taxi, de camino a la ciudad, a su apartamento. No tenía muchas opciones. La vivienda que compartía con Elliot le pertenecía a él. La había heredado de su abuelo. Pero Faye conservaba su antiguo apartamento estudio, que habían alquilado durante los últimos 3 años. Por suerte, el último inquilino se había mudado hacía 2 semanas y aún no había encontrado uno nuevo. El apartamento la recibió con el aire fresco y mohoso de un espacio deshabitado. Era un pequeño estudio en un edificio de ladrillo, con techos altos y grandes ventanas. En su día, Faye se había enamorado de ese lugar a primera vista. Ahora parecía inhóspito, pero era su propio espacio, su refugio. Abrió las ventanas para dejar entrar el aire fresco de la primavera, encendió la calefacción y empezó a deshacer la maleta. Las pocas cosas que había podido llevarse de la finca de los Kelvin ocupaban muy poco espacio en el armario. Era como si toda su vida de los últimos 3 años cupiera en una sola bolsa. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Elliot. Esta vez, Faye no pudo resistirse y lo abrió. Faye, por favor, respóndeme. Sé que me he portado muy mal. Dame una oportunidad para arreglarlo todo. Te quiero. Ella sonrió con tristeza. Típico de Elliot. Siempre había creído que cualquier problema se podía resolver con las palabras adecuadas. Pero hay cosas que no se pueden arreglar. Algunas traiciones son demasiado profundas. Faye bloqueó su número y se dedicó a amueblar el apartamento. Por suerte, los muebles principales seguían allí: la cama, la mesa, las estanterías. Tuvo que comprar ropa de cama y utensilios de cocina en la tienda más cercana. Al atardecer, el apartamento tenía un aspecto más acogedor, aunque seguía estando inusualmente vacío después de la espaciosa vivienda que compartían con Elliot. Al día siguiente, Faye se sumergió en el trabajo. La conferencia sobre medio ambiente en Ginebra resultó muy oportuna. Los complejos textos exigían una concentración total, sin dejar lugar a pensamientos dolorosos. Trabajó casi sin descanso hasta altas horas de la noche, hasta que el cansancio pudo con ella. La semana siguiente transcurrió al mismo ritmo. Por la mañana, Faye se despertaba, preparaba un café fuerte y se sentaba frente al ordenador portátil. Traducía documentos,
participaba en reuniones en línea y discutía los detalles del proyecto. Por la noche, agotada, se acostaba para repetir el mismo ciclo al día siguiente. Era como una especie de terapia. El trabajo le impedía pensar en lo que había pasado, en el inminente divorcio, en cómo todo había salido mal. En los raros momentos de descanso, Faye releía la propuesta de viajar a Ginebra, cada vez más inclinada a aceptarla. El jueves, alrededor de las 5 de la tarde, mientras Faye trabajaba en un texto jurídico especialmente complejo, sonó el timbre de la puerta. No esperaba visitas. Solo sus padres y un par de amigos íntimos conocían su nueva dirección. Faye se acercó con cuidado a la puerta, miró por la mirilla y retrocedió sorprendida. En el rellano estaba Audrey, la hermana de Elliot. Faye dudó, sin saber si debía abrir, pero la curiosidad y una intuición de que Audrey no tenía malas intenciones pudieron más. «Hola», dijo Audrey cuando Faye abrió la puerta. «Perdona por la visita inesperada. ¿Puedo pasar?» Faye se apartó en silencio y la dejó entrar en el apartamento. «¿Cómo me has encontrado?», preguntó mientras cerraba la puerta. «Terrence me ha ayudado», respondió Audrey, un poco avergonzada. «Tiene unos conocidos, en fin, no importa. Solo quería asegurarme de que estabas bien». Faye señaló un pequeño sofá. «Siéntate. ¿Quieres té o café?» «Té, por favor», asintió Audrey, mirando el pequeño estudio. «Tu casa es muy acogedora». Faye puso la tetera al fuego y sacó 2 tazas. «¿Te ha enviado Elliot?», preguntó sin rodeos. Audrey negó con la cabeza. «No, ni siquiera sabe que estoy aquí. Para ser sincera, últimamente no sabe de nada». Faye levantó una ceja con curiosidad mientras servía el té en las tazas. «No está en su mejor momento», explicó Audrey mientras cogía una taza. Después de aquella noche, se mudó a su antiguo apartamento. No responde a las llamadas de sus padres. En el trabajo, hace lo mínimo. «Lo siento», dijo Faye, y se sorprendió al darse cuenta de que realmente lo sentía. A pesar de todo lo que había pasado, no quería que Elliot sufriera. «Pero no entiendo por qué me cuentas esto». Audrey dio un sorbo de té, ordenando sus pensamientos. «No estoy tratando de reconciliarlos, si es eso lo que piensas», dijo finalmente. «Solo pensé que merecías saber toda la historia, antes de pasar página por completo». Faye se sentó frente a ella, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y recelo. «¿Qué historia?», Audrey suspiró. «La historia de por qué mi hermano se convirtió en lo que tú conoces y por qué hizo lo que hizo». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Probablemente hayas notado que nuestra familia es inusual, especialmente mi madre. Siempre controlaba cada aspecto de nuestras vidas. Con quién nos relacionábamos, cómo nos vestíamos, qué estudiábamos. Pero con Elliot era especialmente estricta. Es el hijo mayor, el heredero, el continuador de la dinastía». Faye se quedó en silencio, escuchando atentamente. Nunca había oído a Elliot hablar de su infancia, siempre evitaba el tema. «Cuando Elliot era adolescente se rebeló mucho», continuó Audrey. «Se negaba a seguir las tradiciones familiares, se hacía amigo de gente ñi. Incluso intentó entrar en la escuela de música en lugar de la escuela de negocios que habían elegido sus padres». «Elliot y la música», preguntó Faye sorprendida. En 3 años de matrimonio, nunca había visto a su marido mostrar un interés especial por la música, salvo por las visitas obligatorias a la ópera en compañía de clientes. «Tocaba el piano de maravilla», asintió Audrey con una ligera tristeza. «Pero mi madre puso fin a eso cuando cumplió 16 años. Dijo que era una afición poco seria que le distraía de su verdadera carrera». Hizo una pausa, sumida en sus recuerdos. Elliot tenía 17 años cuando todo cambió. Conoció a una chica, Rihanna. Ella no era de nuestro círculo.
Era hija de inmigrantes y estudiaba en su colegio en un programa especial para niños con talento de barrios desfavorecidos. Era inteligente, brillante y con carácter. Elliot se enamoró perdidamente. Faye sintió una punzada de celos que inmediatamente se transformó en curiosidad. Salieron juntos durante casi un año a escondidas de sus padres, continuó Audrey. Elliot era feliz, hacía planes, incluso pensaba en ir a la misma universidad que ella. Pero entonces su madre se enteró. Se calló, como si no se atreviera a continuar. ¿Qué pasó?, preguntó Faye en voz baja. Mi madre invitó a Rihanna a cenar, respondió Audrey, y su voz se volvió más dura. Supuestamente, para que conociera a la familia. Elliot estaba encantado, pensaba que su madre por fin había aceptado su elección. La cena fue horrible. Su madre humilló a la chica, se burló de su origen, su acento, sus modales. Lo hizo de forma muy sutil, de modo que desde fuera parecía una conversación trivial. Pero cada pregunta, cada comentario era como una puñalada. Faye recordó su primera cena en casa de los Kelvin y se estremeció involuntariamente. La historia le resultaba dolorosamente familiar. Rihanna se comportó con dignidad, continuó Audrey. Pero después de la cena le dijo a Elliot que no podía seguir saliendo con él, que eran de mundos diferentes y que no necesitaba complicaciones en su vida. Él quedó destrozado. ¿Y Elliot?, preguntó Faye. ¿Intentó hacer algo? Audrey negó con la cabeza. Le suplicó que no se fuera, le prometió protegerla de su madre, pero Rihanna era más sabia que él. Ella entendía que no se trataba solo de su madre, sino de todo el sistema en el que Elliot había crecido. Sabía que, al final, él elegiría la aprobación de su familia. Faye miró en silencio su taza, asimilando lo que había oído. Eso explicaba muchas cosas del comportamiento de Elliot. Después de eso, cambió, dijo Audrey. Fue como si algo se hubiera roto dentro de él. Dejó de discutir con sus padres y empezó a cumplir todas sus expectativas. Entró en una universidad prestigiosa, obtuvo un máster en administración de empresas y se incorporó al negocio familiar. Se convirtió en el hijo perfecto. Miró a Faye directamente a los ojos. Y entonces te conoció. ¿Sabes lo que vi cuando te trajo a nuestra casa por primera vez? Un destello del Elliot de antes, vivo, auténtico. Faye sintió un nudo en la garganta. Recordó sus primeros meses juntos. Elliot era realmente diferente, abierto, apasionado, decidido. ¿Qué pasó después?, preguntó en voz baja. Creo que lo sabes. Audrey sonrió con tristeza. Mi madre empezó con su juego habitual. Insinuaciones, manipulaciones, sutiles pullas. Esta vez, Elliot intentó protegeros a los dos aislándote de su familia. Pensó que si te mantenía alejada de ellos podría mantener vuestra relación libre de ese veneno. Pero, en cambio, él mismo se convirtió en el origen del problema, concluyó Faye. Sí, asintió Audrey. Intentaba complacer a todos, a ti, a tus padres, encajar en la imagen de persona de éxito, y al final se perdió a sí mismo. Se quedaron sentadas en silencio, sumidas cada una en sus propios pensamientos. Fuera, la lluvia volvió a caer, golpeando suavemente contra el cristal. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó finalmente Faye. ¿Quieres que vuelva con él? Audrey negó con la cabeza. No, quiero que lo entiendas. Elliot tomó su decisión y debe vivir con las consecuencias, pero pensé que te sería más fácil seguir adelante si conocías toda la historia. Terminó su té y dejó la taza sobre la mesa. Sabes, después de que te fueras, se enfrentó a su madre por primera vez en muchos años. Le dijo cosas que había acumulado durante años, y luego se marchó sin esperar a que terminaran las fiestas. Faye levantó las cejas con sorpresa. ¿En serio? Sí, Audrey sonrió. Mamá se quedó en shock. Creo que por primera vez se dio cuenta de que su control no era absoluto. Fue un pequeño acto de libertad y ocurrió gracias a ti.
Faye no sabía qué responder. Las palabras de Audrey le provocaron sentimientos contradictorios. Pesar por lo que podría haber sido si Elliot hubiera encontrado la fuerza para enfrentarse a su madre antes, ira hacia la familia que lo había destrozado y una extraña tranquilidad al comprender que su decisión de marcharse había sido la correcta. «Gracias por contármelo», dijo finalmente. «Eso explica muchas cosas». «¿Pero no cambia tu decisión?», preguntó Audrey con suavidad. Faye negó con la cabeza. «No, siento pena por Elliot, de verdad, pero no puedo volver a una relación en la que no me ven ni me aprecian tal y como soy, aunque haya una explicación para ello». Audrey asintió con comprensión. «Respeto tu decisión. Y, si te interesa mi opinión, creo que estás haciendo lo correcto». Se levantó, dispuesta a marcharse. «Espero que podamos mantener algún tipo de contacto a pesar de todo», dijo Audrey. «Me caes bien, Faye. Siempre me has caído bien». Faye sonrió, por primera vez en los últimos días con sinceridad. «Por supuesto, me encantaría». Intercambiaron números de teléfono y Faye acompañó a Audrey hasta la puerta. «¿Elliot sabe dónde vivo?», preguntó por último. «No», respondió Audrey, negando con la cabeza. «Y no se lo diré si tú no quieres». «Gracias», dijo Faye con sinceridad. «Creo que será mejor así, al menos por ahora». Después de que Audrey se marchara, Faye se quedó sentada en el sofá durante un buen rato, reflexionando sobre lo que había oído. La historia de Elliot explicaba muchas cosas, pero no cambiaba nada. Su comportamiento tenía sus raíces, tenía una explicación, pero eso no hacía que la traición fuera menos dolorosa. A la mañana siguiente, Faye tomó una decisión. Abrió su correo electrónico y respondió a la oferta de trabajo en Ginebra, aceptando un viaje de 2 semanas. Luego llamó a su abogado y concertó una cita para discutir los detalles del divorcio. Mirando la ciudad lluviosa por la ventana, Faye sintió una extraña ligereza. Era como si la pesada carga que había llevado durante todos estos años finalmente se hubiera caído de sus hombros. La carga de cumplir con las expectativas de los demás, el deseo de encajar en un mundo que nunca fue el suyo. Se acercó a la estantería y sacó un viejo cuaderno. 3 años atrás, poco después de la boda, había anotado en él sus sueños y planes para el futuro. Al abrirlo, Faye recorrió con la mirada la lista. Aprender un nuevo idioma, trabajar en el extranjero, escribir un libro sobre su experiencia trabajando con diferentes culturas. Nada de eso se había cumplido. Poco a poco, día tras día, había ido posponiendo sus sueños, adaptando su vida a las expectativas de su marido y su familia. Cogió un bolígrafo y escribió en una página en blanco: «Empezar de nuevo». Luego añadió otro punto: «Ser yo misma, pase lo que pase». Faye sonrió y cerró el cuaderno. Le esperaba lo desconocido, pero ya no le daba miedo. Estaba lista para un nuevo capítulo en su vida, un capítulo en el que ella tomaría las decisiones, en el que la valorarían por ser quien era y no por lo que los demás querían que fuera. El teléfono vibró. Había recibido una notificación de confirmación de la reserva de los billetes a Ginebra. En una semana comenzaría su nueva vida, una vida en la que por fin sería libre de ser ella misma.